Buenos días, bienvenidos a todos, especialmente al director y jefe de servicio de la economía rural de aquí de Murcia, don Fernando Galán. Hoy es un día de... Has traído buenas cosas, has traído la nieve, como comentábamos ahí Antonio, años de nieve, años de bienes, y hoy nos trae también muy buenas cosas. Él nos va a hablar de la estrategia del Plan LEADER para esta época, para esta etapa. El Plan LEADER creo que todo el mundo lo sabéis, si no lo sabéis, aunque es dedicado al desarrollo agrario, también no excluye otro tipo de actividades. O sea, todo lo he visto aquí, bastantes personas que tienen otro tipo de actividades y pueden acceder a este tipo de ayudas. No debemos permitir, como ha sucedido en algunas ocasiones, que por cualquier idea que tenemos, que si para qué voy a pedir si no me van a dar, no tenemos que pensar nunca eso. Hay que pedir que la forma de que tenéis que pidas. Si no pides, ¿cómo no te van a dar? Tenemos que presentar proyectos, tenéis que presentar proyectos para que desde el LEADER, esos fondos que vienen de Europa, pues se queden, si puede ser, en esta economía baranera que tanta falta hace, para que el pueblo pues se vaya desarrollando y vaya creciendo. Este tipo de ayudas, como digo, procedentes de Europa, es una muestra más de la solidaridad de lo que son la Unión Europea, y aunque algunos dicen por ahí que se quieren salir, la Unión siempre hace la fuerza, y como ves, la fuerza cuando se aplica en el sentido positivo, en este caso, en lo que son ayudas para lo que es los pequeños, los medianos y todos los comercios de Abarán y el desarrollo rural de lo que es sobre todo de Murcia, que como bien decíamos hace poco, ahora mismo Murcia se están incrementando los precios por la desgracia que ha sucedido en otros países, que ha helado en otros países, y Murcia es una zona privilegiada dentro no solo de España sino de Europa. Están demandando productos aquí agrícolas. Luego este tipo de ayudas es para que se afiance esta producción magnífica, tanto en cantidad como en calidad que tenemos en Murcia, y que se mejore, como digo, no solo lo que es la agricultura, sino todas las otras empresas que hacen que Murcia ahora mismo tenga un desarrollo económico dentro de lo que estamos bastante bueno, y que este incremento se multiplique por varias cifras. Pero aquí hemos venido a escuchar a Fernando Galán, que es el que anima, Jesús, a las asociaciones, colectivos y particulares. Exactamente, como estoy diciendo, exactamente, como bien dice la concejala Mónica, asociaciones, colectivos, aquí veo algunos, y particulares que quieran desarrollar, a que pregunten, que vengan aquí encima, que pregunten a la gente de desarrollo local cuál es su proyecto, y si ese proyecto se puede acoger a Plan LEADER, que creo que pues se pueden coger, bueno, una cantidad, un porcentaje bastante alto, por no decir de más del 80%, y que pregunten, que no dejemos escapar ni un solo euro por no pedir ese tipo de ayudas. Así que, como bien, gracias Mónica, como ha dicho Mónica, que animaros, venid, preguntaros, informaros, que la información es lo mejor que hay, para que, sobre todo los jóvenes que tienen ideas que tienen ideas nuevas, que toda clase de ciudadanos jóvenes de todas las edades, desde 18 hasta 88 años. Pues bueno, 88 años ya, que si quieren que descansen un poco, que vengan a preguntar si esa idea que tienen se puede acoger al Plan LEADER, que posiblemente sí se puede acoger. Así que, como decía hace un momento, sin más le pasamos la palabra al que habéis venido a escuchar, que es Fernando Galán. Vamos, Fernando. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, y gracias, Jesús, por la acogida. La verdad es que ya sabes que me encanta venir a Abarán, que es un pueblo que, como notaréis, mi acento es andaluz, pero llevo ya 19 años trabajando para la región de Murcia y con la gente de la región de Murcia, y me siento encantado, y en vuestro pueblo la verdad es que es uno de los que más cariño tengo, de manera que me siento bien, pero con frío. Y entrando en materia, porque creo que es lo interesante de hoy, lo primero que os planteo a todos es que, si os parece, hago una presentación sin utilizar medios electrónicos, y luego pues os planteo que hagáis todas las preguntas que consideréis necesarias y que podéis hacer, incluso interrumpirme si os parece oportuno. Yo creo que lo primero
tal y como ha intentado explicar el alcalde, es hacer una presentación de por qué estamos hablando de unas subvenciones que provienen de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, y que pinta dentro de ese título de la Consejería pues que podamos hacer inversiones o colaborar con vosotros financieramente en proyectos como los de carácter social o de carácter cultural. Pues la cuestión es fácil de explicar diferenciando lo que significa rural de lo que significa agrario. Es decir, lo rural es, como yo digo normalmente, el concepto de ser de pueblo. Pues en la ruralidad, en el pueblo, hay actividad agraria y hay zonas como este pueblo en el que la actividad agraria es tremendamente importante, pero obviamente se desarrollan otros tipos de actividades. Pues desde esa premisa de que lo rural es más amplio que lo agrario o lo agroganadero, desde esa perspectiva, el Fondo Europeo Agrario y de Desarrollo Rural ha gestionado o se pone a disposición de todos los ciudadanos en Europa con una serie de premisas. ¿Las premisas en qué consisten? Por situarnos en el contexto para empezar a explicar las ayudas. Pues el fondo, como os digo, tiene diferentes medidas y lo que hace es que se publica un reglamento desde Bruselas. Ese reglamento nos lleva a generar una normativa a nivel nacional en cada uno de los Estados miembros, que en el caso de España, por disponer de comunidades autónomas, lo que hizo el Gobierno nacional fue lo que se marcó como el Marco Nacional de Desarrollo Rural. A raíz de ese marco nacional, cada comunidad autónoma ha elaborado su programa de desarrollo rural. En el caso de Murcia estamos hablando, tradicionalmente usamos la sigla PDR, Programa de Desarrollo Rural Región de Murcia, para el periodo 2014-2020. Y como ustedes saben, acabamos de empezar el 2017. ¿Esto qué significa? Pues que hay determinadas medidas que ya sí están en funcionamiento, ya sí ha habido subvenciones, ya sí ha habido pagos, y otras que están, como es el caso de las medidas del LEADER, que están en proceso de inicio de apertura de convocatoria. De ahí la oportunidad de esta charla para que ustedes pues conozcan las oportunidades que se les va a presentar en breve para presentar sus proyectos. Por tanto, como les digo, hay un total de 20 medidas dentro del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia, y a partir de ahora, para que identifiquen las medidas del LEADER, son la medida 19. El LEADER es un programa que lleva muchísimo tiempo desarrollándose en Europa, y Abarán ha sido objeto de inversiones de programas LEADER de periodos anteriores, con lo cual, en cierta manera, me imagino que muchos de ustedes tendrán experiencia de qué significa y de cómo se gestiona este tipo de subvenciones. Las consideraciones para este nuevo programa, que puedan ser un poco distintas, pues en primer lugar decir que ahora ya no son ayudas del LEADER con el concepto tal, sino que ahora hablamos de estrategias de desarrollo local participativo, _LEADER. ¿Y por qué especifico esto? Porque la clave de la metodología es que quien mejor sabe lo que se necesita en su pueblo es la gente que vive en su pueblo. Porque cuando se gestionan otro tipo de subvenciones y se hacen desde situaciones distintas por expertos incluso, y contando con los criterios de gobernanza y de participación, pero quien mejor sabe lo que se necesita en un territorio es la gente que vive en el territorio. Eso provocó que nosotros el año pasado sacáramos la convocatoria para la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo en la región de Murcia. Se presentaron 4 estrategias. Una de ellas pertenece al territorio de la Vega del Segura, donde el municipio de Abarán pertenece. De manera que esa estrategia ya ha sido aprobada. En esa estrategia se supone ha habido unos planes de participación, una capacidad de ponerse en contacto con las empresas de asistencias técnicas que han colaborado con el equipo técnico de la oficina del Grupo de Acción Local, y una serie de reuniones temáticas donde me imagino que ustedes habrán participado, y a raíz de la cual se ha generado un documento que ya ha sido aprobado, que es la estrategia para el territorio de la Vega del Segura. En términos económicos estamos hablando de que el documento, esa estrategia, que es la que yo quiero presentar de una manera más práctica para ustedes esta mañana, pues estamos hablando que cuenta para el periodo que les he dicho en torno a entre 4 y 4,3 millones de euros. Ha habido una queja generalizada en esta nueva programación porque los presupuestos se han reducido para este tipo de metodologías,
Y es cierto, en la programación anterior a nivel de la región de Murcia, en el periodo 7-13 hubo 33 millones de euros y en el periodo 14-20 se ha producido una reducción de momento a 18,8 millones de euros. La explicación está en que el grado de ejecución en el programa anterior no fue, digamos que costó trabajo que finalmente se desarrollaran más proyectos y aunque alcanzamos el 94% de ejecución, nos faltó ese 6% que de alguna manera ha justificado que de manera inicial ahora partamos con menos presupuesto. Pero estamos hablando de unos periodos largos de tiempo y yo les animo a que sean activos en este nuevo periodo, porque estoy convencido de que si demostramos a los gestores del programa de desarrollo rural que somos capaces de sacar hacia adelante las iniciativas contando con ustedes, pues seguramente se producirán redotaciones financieras, porque esta medida es una medida de éxito seguro. Con esa primera consideración relativa a los fondos de manera global, les digo que en su territorio pues sí que fue exitosa la ejecución en el periodo anterior, pero creo que lo importante era que se incrementara la participación ciudadana, es decir, que hubiera unos criterios claros que definieran qué es lo que ustedes quieren que se subvencione a lo largo de estos próximos años. El documento que pronto tendrán colgado en la web del propio grupo y por supuesto también en la página de la consejería, pues se fundamenta básicamente en tres consideraciones. La primera, la identificación de lo que se define para los que trabajamos en estos temas como los gráficos DAFO, que son las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, se hacen análisis contando con fuentes de datos de información primaria, con datos estadísticos, y después también contando con las entrevistas que se hacen con cada uno de ustedes y con expertos. A raíz de esa información se generan unos cuadros en los que se determinan las debilidades, las amenazas, las oportunidades y las fortalezas. Obviamente todos estarán de acuerdo conmigo en que casi sin tener que hacer ese estudio era obvio que el principal problema que hemos detectado es la falta de empleo, el desempleo. Con lo cual, ya verán como muchas de las medidas están dirigidas a la creación de empleo. De hecho, la forma en la que Bruselas, la Comisión y todos los que aportan fondos a estas medidas nos evalúan la calidad de los proyectos, el indicador que hemos puesto es el de creación de empleo. De manera que los proyectos que ustedes van a presentar ya verán como en los criterios de selección uno de los parámetros fundamentales que se les va a pedir es que se apuesten por la creación de empleo cuando pidan un proyecto de inversión. Las características en cuanto a las oportunidades, muchas de ellas se fundamentan en la riqueza del patrimonio natural y cultural que disponen en el territorio. En concreto en Abarán, si analizan cuáles son los proyectos que se han hecho en periodos anteriores, verán que muchos de ellos han ido dirigidos hacia proyectos de carácter social, proyectos de carácter natural o proyectos de carácter cultural. ¿Cuáles son las necesidades que hemos detectado en este documento? Hay un total de 39 necesidades identificadas o que han sido seleccionadas de un total de 53. Entre ellas, por decirle alguna, como les decía la primera, la creación de empleo, pero especialmente en los colectivos más desfavorecidos. ¿Cuáles son los colectivos más desfavorecidos en su territorio? Los jóvenes y la mujer. De hecho, la medida del líder y la estrategia que ha presentado su grupo de acción local, uno de los criterios que más nos ha gustado y que más hemos valorado a la hora del reparto del crédito entre las diferentes estrategias ha sido la apuesta decidida de su estrategia por los criterios de igualdad de género, de manera que incluso se plantea la posibilidad, y ya así nos lo han comentado, de que haya un proyecto de cooperación, que es uno de los más significativos de la metodología líder, que esté basado en los criterios de la mujer rural, lo cual pues creo que es tremendamente importante. Y ya les digo que todo el programa de desarrollo rural de la región de Murcia focaliza mucho todos los criterios de igualdad de género sobre la medida del líder y en concreto sobre la estrategia de vuestro territorio.
Por otra parte, obviamente, para crear empleo es necesario, o hay otras necesidades como la creación de estructuras o de infraestructuras. Justo al entrar en la sala nos decían que a ver si las nieves implican que haya una aportación financiera para construir alguna carretera, que seguro que os falta. Obviamente, en términos generales, lo que significa esto, y también lo detecta este documento, es que para que se desarrollen proyectos de carácter productivo por parte de los emprendedores, jóvenes, mujeres o cualquier tipo de iniciativa, es necesario que también haya unas aportaciones desde el sector público. Eso lo detecta también este documento y lo que hace es también abrir una línea de inversión o una línea de subvenciones para lo que llamamos convencionalmente los proyectos de carácter público, ¿no? Se detectan también necesidades de formación. Aquí hay una consideración que creo que es interesante. Tanto los temas de formación como los temas de información de las campañas de promoción que se puedan hacer de productos de denominación de origen o de lo que identifique cada uno de ustedes o de las asociaciones, o de cuestiones de carácter cultural, todo lo que esté relacionado con formación e información. Lo que hemos planteado para esta programación es que sea gestionado por el Grupo de Acción Local. Es decir, que las necesidades que haya en esos aspectos desde asociaciones, por ejemplo, tendrán que pedir al grupo que sea el grupo el que de alguna manera lidere ese proyecto de carácter formativo. Realmente en estas oficinas contamos con un personal cuyo objetivo es que estén a disposición de atender cualquier tipo de información o de consultoría, para que no solo se convierta esto en una ventanilla más en la que presentar ayuda, sino que en esas oficinas deben de conocer los proyectos desde antes incluso que se decida abrir una convocatoria, de manera que cuando se abran las convocatorias por parte de la consejería, la idea original esté desarrollada, esté trabajada, cuente con todas las exigencias que obviamente por el hecho de usar dinero público vamos a exigir, tipo las licencias municipales, los criterios medioambientales, de manera que cuando se presente el documento pues esté muchísimo más elaborado que simplemente la presentación de la solicitud de ayuda el día que se cumple el plazo, ¿no? Eso también es otra novedad. El planteamiento que vamos a hacer es que la convocatoria va a ser una convocatoria abierta, es decir, que se va a poder presentar la idea, el proyecto en cualquier momento a lo largo de los próximos años, y será el Grupo de Acción Local junto con la Consejería lo que marcaremos unas fechas en las que someteremos a examen las solicitudes, y eso es lo que determinará qué proyectos son los que reciben subvención y cuáles no. No sé, creo que voy a empezar a explicar primero cuáles son las líneas de ayuda y luego entro en el detalle del procedimiento, que creo que será lo más interesante para el público que me escucha. Las líneas de actuación básicamente serían las siguientes. La primera tiene el título de Creación y Modernización de Empresas No Agrícolas, ¿vale? Es decir, hemos querido diferenciar, o el grupo ha querido diferenciar las posibilidades de proyectos de carácter productivo, es decir, esto va dirigido a la creación de empresas o a las inversiones en las empresas que ya existen, pero empresas de carácter no agrícola. En esta línea, en esta actividad, se espera obtener la estimación es utilizar 712.000 euros para la convocatoria, lo que significa el 21%, es decir, una apuesta importante, el 21% del presupuesto se quiere dedicar a este tipo de solicitudes, y se estima que pueda haber unos 20 o 24 proyectos que se presenten y que sean aprobados. Eso es con la consideración de una estimación media de en torno a 150.000 euros por proyecto de inversión, pero que puede darse la circunstancia de que las inversiones sean más altas, aunque la subvención no llegue a un límite máximo. Todo este tema del reparto presupuestario y del porcentaje de ayuda, la cuestión que creo que deben de entender es que como la tarta tiene la dimensión que tiene, es necesario de alguna manera establecer unos criterios de cómo se van a hacer las porciones a la hora de presentar las solicitudes y de atender la financiación pública para los proyectos.
Y yo creo que en este grupo el planteamiento es que el importe máximo de subvención en los proyectos de carácter productivo esté en el 45% del proyecto, pero con unos límites máximos que dependerá de cada una de las líneas, que estará en torno a los 100, 150 o 200.000 euros. El objetivo es que se genere o que se consolide, en el caso de que sean inversiones sobre empresas que ya existan, en torno a los 50-60 puestos de trabajo con esta medida. La siguiente medida, que a mí siempre, de la experiencia de la programación anterior, me ha parecido muy interesante, porque sé que la ruralidad de la región de Murcia está muy asociada a la agricultura y a la ganadería, es una línea de ayuda que tradicionalmente conocemos como ayudas a la industria agroalimentaria. La consideración, la diferencia entre lo que podemos hacer vía las estrategias de desarrollo local y vía el PDR, que hay una ayuda específica para la industria agroalimentaria, la diferencia es que aquí el solicitante tiene que tener el carácter de microempresa. Es decir, aquí vamos buscando pues productos como este, es decir, inversiones o subvenciones para que se desarrollen empresas de carácter agroindustrial que estén relacionadas pues con los productos característicos de la zona y que de alguna manera pues tengan posibilidades de desarrollo con una subvención más alta que si compitieran con las grandes industrias agroalimentarias de la región de Murcia y con el carácter diferenciador de ser empresas del territorio. En concreto el nombre se llama Creación y Modernización de Empresas Agrícolas y Agroalimentarias. Esas, digamos, que serían lo que llamamos las ayudas hacia el sector emprendedor. Por otra parte, la estrategia presenta lo que el propio reglamento define y que implica normalmente a las entidades locales, pero no tiene por qué ser solamente ayuda a los ayuntamientos, sino que pueden ser ayuda a cualquier tipo de asociación, a cualquier tipo de empresa que quiera desarrollar proyectos que estén enmarcados dentro del título de servicios básicos a la población. Claro, ¿qué significa un servicio básico a la población? Pues ustedes entenderán que en una ciudad donde no haya un centro de salud o en un pueblo donde no haya un centro de salud, contar con el servicio de atención sanitaria es absolutamente básico. Y ese es el ejemplo que yo pongo siempre, porque creo que todos identificamos que los servicios que ofrece o que debe de ofrecer la población a los ciudadanos, pues pueden provenir tanto de los entes públicos como de las asociaciones. Y esos servicios pueden ser culturales, sociales, deportivos, de todo tipo. Ahí es lo que decía el alcalde en la introducción, la visión de que en el líder prácticamente tiene cabida cualquier tipo de proyecto. Y estoy de acuerdo con él, pero lo que es fundamental es que la idea, provenga de donde provenga, no se presente el último día cuando se abra el plazo de la convocatoria, sino que la idea, colaborando con los agentes de desarrollo local y con los equipos técnicos del grupo, se vaya madurando para que cuando se presente esté mucho más apta para conseguir la subvención. Hay una línea específica que es para la conservación del patrimonio cultural y natural. ¿Por qué? Pues como les dije al principio, en el análisis que se hace de la situación del territorio, una de las cosas que se detecta es que un valor que tienen en el territorio es el patrimonio cultural y natural, de manera que invertir en él significa generar desarrollo rural. No puedo dejar de decir que una de las actividades culturales religiosas más bonitas que he vivido en la región de Murcia es la celebración del Niño, en la que ustedes muestran cuál es el carácter de la gente de Abarán. Puertas abiertas en las casas para que cualquier vecino, incluso visitantes que vienen de Sevilla, como yo mismo, pues me he encontrado que me recibían en sus casas como si fuera familia, lo cual pues pone en valor el perfil de los vecinos de vuestro pueblo, ¿no? La siguiente línea de ayuda es para la formación y para la dinamización, es decir, la activación de esa necesidad de hacer desarrollo rural. La diferencia, como les decía, principalmente es que en programaciones anteriores hemos dejado que estas actividades se desarrollaran con el planteamiento de que los alumnos fueran los que demandaran la formación que necesitan.
De manera que las organizaciones agrarias, por ejemplo, lo que hacían era poner en valor qué necesidades tenían los agricultores asociados, y en base a esa necesidad se generaba la actividad de formación o de dinamización. El planteamiento que hacemos en esta nueva programación es que ocurra lo mismo, pero que la coordinación de la actividad de formación o de dinamización provenga o sea gestionada por el propio Grupo de Acción Local. Para esta actividad de formación hemos destinado un presupuesto, o ha destinado el grupo un presupuesto de 400.000 euros, y se espera alcanzar la cifra de en torno a 300 personas que mejoren su capacidad de formación sobre todo para encontrar empleo, como les decía. Esos serían las medidas, para entendernos, las medidas en las que se presentarán a las convocatorias. Luego hay unos determinados proyectos que yo creo que son muy interesantes, que son los proyectos de cooperación. Los proyectos de cooperación los van a coordinar los equipos técnicos de los grupos, pero por primera vez el reglamento hable la capacidad de que en un proyecto de cooperación no solamente participen otros grupos de acción local de la región o del resto del país o del resto de Europa. Por primera vez también se abre la posibilidad de que la cooperación sea de carácter internacional, no europeo incluso. Y también se abre la posibilidad de que en el proyecto de cooperación participen entidades que no tienen por qué ser grupos de acción local. Es decir, que una asociación podría formar parte del proyecto de cooperación. Como les decía, en esta estrategia en concreto hay un proyecto de cooperación relacionado con la mujer rural. ¿En qué consiste o para qué sirve un proyecto de cooperación? Pues básicamente para aprender y para innovar, porque innovar no es ni más ni menos que ver qué es lo que se está haciendo en otro sitio para adaptarlo a las circunstancias de tu pueblo. De manera que si tú participas en un proyecto de cooperación con un grupo o con una asociación de mujeres en Noruega o en Finlandia, donde han hecho algo novedoso en ese territorio, con un cultivo, con un alimento, con un producto artesanal, y aquí somos capaces de valorar o de trasladar la experiencia de ese sitio para aquí desarrollarlo con un producto nuestro, estamos aprendiendo y estamos mostrando que compartiendo somos capaces de mejorar y de innovar. Para mí estos proyectos... Fernando, te corto. ¿Tienes algún ejemplo práctico de este último que acabas de decir? ¿Sobre temas de mujeres rurales? No, de cooperación con gente que no pertenezca a ningún grupo. No. Eso es internacional. No. Esto es novedoso. Esto es una novedad de este nuevo reglamento. Tradicionalmente los proyectos de cooperación consistían en que grupos de acción local de toda Europa se ponen en contacto en función de sus intereses. Por ejemplo, en el caso vuestro, en programaciones anteriores, como dentro de vuestro territorio está el tema de los balnearios de Fortuna y Archena, pues vuestro grupo ha participado en proyectos de carácter internacional sobre el tema del turismo de balneario, y eso ha permitido que determinadas inversiones que se han hecho en los balnearios o en esos municipios estaban relacionados con las experiencias que han aprendido de que se hacen en balnearios en Italia, en Grecia o en Alemania, ¿no? Entonces, por eso lo presento, porque a nivel de grupo ya ha sido exitoso. Ahora la capacidad de cualquier ciudadano, de cualquier asociación, de participar en estos proyectos, pues le va a permitir encontrar las experiencias de ver cómo funciona una asociación deportiva en Italia. Pues eso, las experiencias que hayan hecho allí pueden servir para desarrollarlas aquí en ese criterio, ¿no? Luego hay una medida, que es la última, que es la de funcionamiento y animación del grupo de acción local. Es decir, aquí hay que entender que en estas oficinas hay un personal que está dedicado sobre todo a esa función de atender la demanda de los ciudadanos. Como les digo, muy importante que no se llegue con la convocatoria de justo el día que se termina para presentar la solicitud, porque al final estamos hablando de subvenciones. Y tienen que entender una cosa, y es que cuando hablamos de subvenciones hablamos de dinero público. Y al hablar de dinero público, yo sé que los que trabajamos en el lado de la mesa de la concesión, pues somos tremendamente petardos, porque hay veces que pedimos, yo muchas veces digo, me falta pedir el RH de la sangre de la suegra del solicitante, ¿no? Y disculpen la broma, pero es verdad. Es decir, somos muy exigentes porque hablamos de dinero público y tenemos que ser muy cuidadosos con que la gestión se haga adecuadamente. Y una de las claves o una de las virtudes o una de las cosas más positivas que puede tener esta medida
es que el hecho de que cuenten ustedes con esa labor de asesoramiento y de consultoría para preparar el proyecto puede facilitar mucho luego la gestión administrativa pura y dura. De manera que les animo a que desde hoy o desde ya empiecen a presentar sus ideas en estas oficinas para que se vaya desarrollando, de manera que cuando se abra la convocatoria no sea solamente rellenar un formato de solicitud, sino que realmente la idea esté trabajada. Eso, fíjense que lo he repetido en varias ocasiones y también quiero que entiendan que una de las cuestiones más importantes de esta nueva programación es buscar las sinergias entre los proyectos que se presentan. Y me explico. ¿Qué sentido tiene elaborar un proyecto de construcción de un hotel rural en una pedanía si no hay una carretera de acceso a la pedanía que de alguna manera facilite el desarrollo de la actividad empresarial? Pues esa cuestión de la sinergia es lo que se pretendía en el proceso de elaboración de la estrategia. Que todo el mundo, yo sé que cuando están sentados en ese lado de la mesa, lo que está pensando cada uno es en el proyecto de su asociación o en su proyecto empresarial. Y el planteamiento es, háganlo público, comuníquenlo a los demás con el objetivo de que se busquen las sinergias que justifiquen la selección de los proyectos. Pues esa labor es una labor fundamental en la que el equipo del Grupo Acción Local tiene un papel importante que desarrollar, y desde la consejería pues también les ofrecemos ese servicio de apoyo, de ayuda para atender cualquier tipo de consideración que necesite. Y hemos diferenciado, fíjense, solo el 5% del presupuesto total lo dedicamos a lo que llamamos la medida de animación, es decir, una de las cosas que vimos en la programación anterior, y que lo vio Bruselas, porque Bruselas es la que marca en el reglamento que el 5% del todo presupuesto hay que dedicarlo a temas de animación, de promoción, de incentivación, es que es verdad que hemos vivido una época sobre todo nos ha afectado mucho la crisis financiera, los bancos nos daban préstamos. No es que la cosa haya cambiado una barbaridad, pero sí que es cierto que yo, que recibo mucha gente con ideas de proyectos, empiezo a ver que las entidades financieras están animadas a colaborar en los proyectos de inversión de medidas subvencionadas. Y eso, a través del criterio de animación, lo que pretendemos es hacer actuaciones como esta. Hoy no está subvencionada, pero podría haberse hecho con una feria, una exposición de proyectos hechos en otras programaciones o de actividades desarrolladas en otros territorios. Sí que puede ser un ejemplo de animación, no solamente pues los medios de comunicación. Hombre, se hizo la luz justo cuando hablamos de comunicación. José. Hola, José Luis, buenos días. Te estamos esperando aquí. Bueno, José Luis, sé que es concejal de vuestro ayuntamiento, pero sobre todo es una de las personas que trabaja en el Grupo de Acción Local, con lo cual me parece que también sería bueno aquí porque le haré alguna pregunta. José, ponte aquí al lado de Fernando. Que te dispongas a salvarme si me hacen alguna pregunta concreta, que tú conoces mejor la estrategia que yo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que me quedaría nada más que explicar algo que José Luis también está esperando como agua de mayo, porque es los últimos documentos que estamos preparando, que son las bases reguladoras de cómo se va a gestionar estas medidas de ayuda, y que probablemente el borrador lo vas a tener a final de semana, de manera que ahí explicamos cómo va a ser el procedimiento. Siempre ha habido una discusión o una forma de entender la metodología LEADER que ha ido evolucionando a lo largo de los casi 40 años de existencia. Que la cuestión era, como les decía al principio, quien mejor sabe lo que necesita el pueblo es la gente del pueblo. En la oficina lo que hacemos es una ventanilla de atención al ciudadano donde se reciben las subvenciones, donde se gestionan y donde es el Grupo de Acción Local el que decide los proyectos que se subvencionan y los que no. En la programación anterior, el hecho de que la metodología LEADER ingresara como una línea más dentro del programa de desarrollo rural provocó que las exigencias de control, de auditorías, fueran mucho más exigentes, y provocó
lo que seguramente sufrieron muchas de las personas que están aquí, muchos retrasos en el procedimiento, casi se tardaron un año y pico en hacer las concesiones. ¿Qué es lo que planteamos en esta programación para arreglar toda esta situación? Pues como les decía, lo primero y más importante es que la convocatoria va a estar abierta de manera permanente. Es decir, la capacidad de presentar los proyectos en la oficina del grupo es en cualquier momento. Como es un trámite de subvenciones y tenemos que someterlo a concurrencia competitiva porque la tarta tiene el tamaño que tiene y hay que repartirla, esa concurrencia competitiva la vamos a hacer marcando unas fechas al año en la que los proyectos que hayan llegado serán examinados. Ese examen provocará que cada proyecto reciba una nota y la nota será la que determine la subvencionalidad que tiene. Y puede ocurrir que haya proyectos que hayan aprobado pero que se queden sin crédito porque no haya habido financiación suficiente para todos. Esos proyectos no los eliminamos, esos proyectos los guardaremos para la convocatoria siguiente y serán los primeros que tendrán la capacidad de recibir esa subvención. Desde el punto de vista más práctico, una de las cuestiones que la ley de procedimiento administrativo actual nos obliga es que utilicemos los sistemas de registro electrónico. Eso lo estarán viviendo en sus carnes, yo mismo también como ciudadano. La imagen que todos tenemos ideal cuando trabajamos en la administración es que ojalá todos tuviéramos los medios que tiene Hacienda, que cuando hacemos la declaración de la renta nos manda por un SMS o por WhatsApp, nos dicen si nos devuelven o no nos devuelven y nos hacen toda la gestión de una manera tremendamente fácil. Ojalá nosotros llegáramos un día a poder decirles que se le ha concedido la ayuda también vía un SMS, ¿no? Pero en el fondo vamos hacia ese camino todos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ustedes, con el apoyo del grupo de acción local, al final introducirán, o ellos o ustedes, cualquiera de los dos, podrán introducir sus solicitudes en formato electrónico para que desde la consejería derivemos toda esa información de manera inicial al grupo. Es decir, toda la documentación que entre, cualquier tipo de solicitud, se hará vía electrónica, llegará al grupo de acción local, donde las estructuras del grupo, tienen ustedes una junta directiva, tienen ustedes una asamblea, tienen ustedes una presidencia, tienen ustedes unos organismos allí que son los que van a analizar la información que les llega. Esa información, una vez estudiada, por seguir el símil con el examen, una vez hecha la revisión de la documentación, una vez hecho el examen, esa documentación nos llegará a consejería. Nosotros comprobaremos que el grupo ha corregido bien el examen. Si estamos de acuerdo en el criterio de corrección del examen, le diremos al grupo que continúe. De manera que en el grupo hay una comisión de valoración. Esa comisión determinará qué proyectos son los que aprueban, los que suspenden y dentro de los que aprueban la subvención que le corresponde. Pero como estamos hablando de subvenciones, no nos queda más remedio que la firma de la concesión de la ayuda la haga el director general de Desarrollo Rural y Forestal. De manera que ese trabajo hecho por el Grupo de Acción Local nos vendrá a nosotros y se generará la resolución de concesión. Digamos que la fase 1, la fase de concesión de la ayuda. La fase 2 sería el pago de la ayuda, que siempre es muy importante diferenciar, porque muchas veces uno de los problemas principales que vimos en los años anteriores es que incluso hemos tenido ciudadanos o asociaciones a las que se le ha dicho: tiene usted concedida la ayuda y tiene usted un plazo de X meses para ejecutar. Pero claro, tú antes tenías una carta de concesión, te ibas al banco, porque las inversiones las tienes que hacer antes de que te demos el dinero. La subvención te llega cuando el proyecto está terminado y vamos a hacer un control para certificar que la obra está terminada y que cumple con lo que se autorizó. Creo que las entidades financieras están mucho más propensas a simplemente, viendo el certificado de concesión de la ayuda, y en algunos casos dependerá del tipo de inversión, pues están más dispuestas a arriesgarse a colaborar con ustedes en la financiación o en la prefinanciación de los proyectos. Nosotros no vamos a trabajar con anticipos, es decir, no vamos a conceder anticipos, pero sí que vamos a ofrecer la posibilidad
de solicitar pagos parciales, de manera que cuando se lleve ejecutado en torno al 30% de la inversión que hayan planteado, sí que será posible que soliciten un pago parcial. La idea es que haya dos pagos parciales. ¿Por qué no planteamos más, que podían ser incluso 3 y el saldo? Porque al final muchas solicitudes también saturan nuestra capacidad de trabajo. Y entendemos que con 2 pagos parciales es suficiente para que se ejecuten los proyectos. También planteamos como novedad que en la programación anterior dimos un margen. Me dirijo a José Luis porque esto que les estoy contando también es una novedad para él, porque lo va a ver en el documento del viernes, y espero que ahora me dé también su opinión sobre el tema. Es decir, están ustedes viviendo una discusión técnica que seguramente será, yo espero, el apoyo del público para que me den la razón. Bueno, lo que quería transmitir es que el hecho de que haya menos solicitudes de pago puede tener el inconveniente de dificultar la capacidad, el cronograma financiero de la inversión, pero el planteamiento es que en el programa anterior dimos 18 meses para ejecutar un proyecto, y daba igual si el proyecto era una obra que necesitaba 18 meses o era yo qué sé, algo que se podía hacer en 25 días. ¿Eso qué provocó? Pues provocó que algunos proyectos que se podían ejecutar en 20 días, al no encontrar la financiación para desarrollarse, nos tuvieron el crédito ocupado o asignado durante 18 meses, lo cual pues es un inconveniente, porque al final, aunque no sea que tengamos el dinero en una cuenta corriente, porque el dinero, esto también es algo que siempre me gusta contar, el dinero que viene de Europa no es un dinero que tenemos en una cuenta corriente en la comunidad autónoma, en una oficina bancaria. El dinero lo pedimos la semana antes de cuando tenemos que hacer el pago. No puede estar más de 24 horas el dinero de Europa en una cuenta corriente, con lo cual no hay una capacidad de ingreso para la comunidad autónoma ni ese tipo de consideraciones que algunas veces parece que existen con el criterio de los fondos europeos, ¿no? Luego, será también decisión del grupo el plazo de ejecución que se le da a cada uno de los proyectos, que podrá ser de días o de meses. Flexibilidad se llama eso, ¿no es eso? Flexibilidad. Y máximo 18 meses. Con capacidad de prórroga todos los proyectos de la mitad del plazo concedido inicialmente. Yo, por la demanda de charlas como esta que estoy haciendo hoy con vosotros, por las visitas que estoy recibiendo, creo que en el año 2017, cuando abramos la convocatoria, vamos a tener un gran éxito, porque hay muchas iniciativas. Entonces, de cara a la posición en la que están ellos, pensando cada uno de ellos en sus proyectos, mi planteamiento o mi propuesta es que empiecen a trabajar las ideas, que conozcan cuáles son los criterios que van a estar publicados de cómo se evalúa, de cómo se examina la documentación, porque básicamente quien más se acerque al cumplimiento de los criterios será quien más posibilidades tenga de conseguir la subvención. ¿A qué me refiero con esto? Si en la medida de inversión en proyectos no agrarios resulta que, como he dicho antes, el indicador fundamental es la creación de empleo, pues probablemente aquel proyecto que se comprometa más a crear más empleo, casi con total seguridad será el que se coloque el primero de la lista. De manera que tienen ustedes que jugar con el equilibrio como emprendedores, como futuros empresarios, tienen que buscar el equilibrio entre lo que realmente haga que su proyecto sea viable y el compromiso para obtener la subvención. Como premisa general para todos los proyectos, porque los proyectos de carácter productivo, hay una cuestión que es fundamental, que es el concepto de la viabilidad económica financiera del proyecto. Y yo tengo que hacer aquí una defensa de los trabajos de los consultores y de la gente que dedica su tiempo a, como yo, porque me tocó, a estudiar para luego ofrecer servicios a los demás. Y desde el punto de vista de la consultoría o de la gente que trabaja en el grupo, exactamente lo mismo. A estas convocatorias no hay que venir a buscar la subvención. A estas convocatorias hay que venir con una idea clara de que el proyecto que tú traes es un proyecto viable. Si es de carácter empresarial, viable económica y financieramente. Y si es un proyecto de carácter público,
que sea la viabilidad social, la viabilidad medioambiental, la que determine que realmente el proyecto es interesante. Y eso se hace con el esfuerzo de técnicos que están cualificados para demostrarte que el proyecto es viable. No vale un estudio de viabilidad con la cuenta de la vieja en una servilleta. Yo voy a montar un hotel de turismo rural, son 365 días al año, como tengo 3 habitaciones, todos los días la lleno. Todos sabemos que un hotel de turismo rural no se llena todos los días. Hay que basarse en fuentes de información, estadísticas y con criterios técnicos para decir cuál es la capacidad que va a tener ese tipo de alojamiento. Pues lo mismo también con la viabilidad medioambiental o la viabilidad social de los proyectos de las entidades locales o de las asociaciones. No es una medida como pueda ser la del Instituto de Carácter Social para todo tipo de asociaciones. Las asociaciones también tienen que entender que aquí el proyecto que presenten tienen que estar relacionados con la estrategia del territorio. Por tanto, cuenten con la consultoría. La consultoría, aparte de la del Grupo de Acción Local, la consultoría que sea necesaria, porque vamos a pedir, si alguien nos presenta un proyecto de una construcción, requerirá un proyecto de un arquitecto o de un ingeniero. Los gastos de esa consultoría son gasto elegible, es decir, la subvención también subvenciona esos gastos en unos determinados porcentajes. Y dentro de los criterios de selección, como los objetivos horizontales de todo esto que les cuento hoy, y con esto termino y les dejo que me pregunten, son la creación de empleo, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Cualquier proyecto que focalice sus objetivos hacia la consecución de esas actividades o esas áreas horizontales tendrá en términos generales más probabilidades de conseguir la subvención. Y creo que estoy dispuesto a atender. Antes que te pregunte, ¿hay algún, o sea, por ejemplo, las entidades financieras, cajas o bancos, están conectadas con vosotros para que cuando vayan cualquier asociación, cualquier empresa, cualquier particular a pedir ese préstamo para iniciar la obra, para iniciar su proyecto, hay algún nexo de unión que sepan que es cierto y que tienen que facilitarle? ¿Hay algún tipo de contacto con eso? Sí. Ya en la programación anterior, determinadas entidades financieras mostraron interés en este tipo de proyectos. Como te digo, como la situación de la crisis provocaba que no era tan fácil conceder préstamos, porque hace un poco más alguien que recibía la carta de concesión de la ayuda iba a cualquier entidad financiera presentando la carta, y el hecho de recibir fondos europeos casi que era una garantía suficiente como para que le concedieran el préstamo. En los últimos 5 o 6 años o más, en el periodo anterior, eso se dificultó. No obstante, sí que hemos mantenido entre los grupos y desde la consejería determinadas reuniones con las entidades financieras que suelen trabajar más en los pueblos, en el medio rural. Y esas entidades financieras, si os dais cuenta, la cuestión es la siguiente. Al final estamos hablando de financiación de proyectos. Y financiación puede ser con dinero público o con dinero privado. Los bancos hacen financiación privada y nosotros gestionamos financiación con dinero público. Pero nosotros hacemos muchísimos análisis de los proyectos. Estudiamos la viabilidad, vemos la moderación del gasto, comprobamos la credibilidad del beneficiario. Es decir, tenemos muchísimo trabajo que el banco... Es lo que en el banco llaman el análisis de riesgo, que cuando te van a dar un préstamo te dicen si te lo dan o no te lo dan, pues si no lo tienen claro, vamos a llamar a Madrid para preguntar. Lo que están haciendo es un trabajo similar al que hacemos nosotros. Lo que nosotros hemos hecho es plantearle a las entidades financieras que compartamos los esfuerzos de esos trabajos de control, de manera que cuando un banco se pone en contacto con un grupo de acción local, el grupo de acción local puede presentar los proyectos, y esos proyectos pueden ser de alguna manera empujados hacia el hecho de que el banco le dé la prefinanciación. Eso también, hay una consideración importantísima en ese criterio, Jesús. Mira, muchas veces desde las asociaciones se plantean, me han dado una ayuda de 60.000 euros para algo, voy a pedir un préstamo de 60.000 euros. Claro, te vas al banco, al director de la oficina correspondiente de tu pueblo, que seguramente sabe de qué va el líder, sabe que José Luis y Cristina trabajan en la oficina, pero el problema es que realmente no les hace falta pedir un préstamo de 60.000. Si yo estoy diciendo que con la ayuda que se puede hacer en 2 pagos, hace el análisis realmente del préstamo que te va a hacer falta, porque si
solamente te pide la fase inicial, ejecutas, presentas la solicitud y te llega el dinero público, no pidas la totalidad del préstamo, estás pagando más intereses. Ese análisis se debe de hacer también desde las propias asociaciones a la hora de plantear, y por supuesto los emprendedores. O sea, cuando tú haces un plan de financiación y la inversión que necesitas es de 1 millón de euros, pues no te pidas el préstamo de 1 millón de euros, porque la subvención te la vamos a dar en... Y esa es la clave. Para el banco, fíjense, o fijaros, es más importante los plazos de tiempo que el importe del préstamo, porque realmente ahora mismo el dinero privado, los tipos de interés han tenido una reducción importante y los bancos tienen ahora mismo ganas de encontrar proyectos viables. Entonces, un proyecto estudiado por nosotros es una garantía de viabilidad, con lo cual espero que en el año 2017 coloquemos los 18,8 millones de euros, y espero volver a venir a Barán con vosotros y comprobar cómo algunos de los proyectos que seguro que van a desarrollar, pues seguramente yo no estaré en la foto porque dejaremos al político de turno, pero será una satisfacción compartir el éxito de sus proyectos. Estamos en un proyecto líder ahora mismo. Sí. Este es un proyecto líder. Muy bien. Antonio. En cuanto al tema del tema que comentaba hace un momento, del tema de poder financiar el proyecto, tendrá que existir una dinámica mediante la cual se vaya estratificando de alguna manera el proyecto también para que sea tangible, o sea, que luego se pueda pedir un porcentaje de ese proyecto en justificación anticipada, pero que sea realmente algo tangible. Cuando se presente el proyecto debe de estar de alguna manera compartimentado, para que a la hora de justificarlo realmente luego no haya problemas. Si no es muy complicado de dónde se pone la línea entre una parte del proyecto y otra parte del proyecto. Sí, eso... Venga, vale. Has comentado también el tema de que se van a hacer concesiones, se van a ir recibiendo, tal y como hablamos en su momento, sobre el tema de ayudas, solicitudes, y luego se van a ir concediendo. Se supone también que vais a compartimentar el presupuesto de esa línea en distintas concesiones, si no, se puede dar el caso que en la primera solicitud se acabe el presupuesto total de esa línea, ¿no? El presupuesto es anual. Y luego una cosa en la cual nosotros como humanos hemos renunciado, seguimos siendo más relacionados que el que nos ha destinado eso. El multifondo. Está claro que ahora mismo se puede meter hasta el 100% del presupuesto del CDR en ese tipo de las políticas líderes. Se ha reducido a 5,5, 5,6. 5,16. 5,16. Y al final nos estamos quedando con un porcentaje importante que puede venir a las zonas de desarrollo rural, sobre todo en las políticas rurales. Si mañana se hace ampliación de plazo, ampliación de presupuesto, porque hay una mayor ejecución, se va a detraer de otras líneas que están yendo en este momento directamente al sector agroalimentario, ¿no? Y sabemos todos también, o de alguna manera nosotros entendemos que hay cierto tipo de inversiones que es complicado justificarlas dentro del CDR, que son muy interesantes para el desarrollo rural. Por tanto, ya que la Unión Europea en su reglamento de la última PAC preveía, daba la posibilidad de poder invertir a través de multifondos, poder utilizar otro tipo de fondos sociales europeos, además sobre todo para lo que son las inversiones públicas, para que vienen muy bien a la hora de encajar esas inversiones, aunque se siga trabajando. Yo sé que como Secretaría de Hacienda ahí no está muy tomada aún, pero que se ve la posibilidad, pues sería un incremento de fondos para poder desarrollar a través del LIR y además ampliar posibilidades de financiación a proyectos que no son complicados de encajar dentro de las políticas LIR. Sí. Muchas gracias, Antonio. Sabes que comparto contigo, empiezo por la tercera parte porque sabes que comparto contigo totalmente el criterio de lo interesante que hubiera sido iniciar una estrategia con criterio multifondo. Pero deja que te conteste, porque no solamente vamos a criticar a nuestros compis de Hacienda que no nos den parte del FEDER o del Fondo Social Europeo, en lo que estoy de acuerdo. Hay dos formas de conseguir fondos europeos para los proyectos de nuestros pueblos. La primera forma es justo lo que estamos haciendo ahora mismo, es decir, presentando una estrategia. La estrategia podía haber sido plurifondos. Entonces yo creo que tenemos dos actitudes, tanto como gestores como ciudadanos, respecto a esta consideración. La primera, seguir pidiendo que la estrategia, si se produce alguna modificación, que intentemos hacer que sea plurifondo. ¿Por qué plurifondo es bueno? Y Antonio ha hecho algunas consideraciones. Pues sobre todo porque el FEADER
es el hermano pequeño de los fondos europeos. El gran fondo europeo es el FEDER, que es el que financia las autopistas, las carreteras, todas estas grandes infraestructuras. Pero lo mismo que financia esas infraestructuras, también puede arreglar el caminico rural o yo qué sé, o la puesta o la luz del municipio, casi todo proyecto de carácter de infraestructura, ¿no? Si hubiéramos tenido en el periodo de elaboración de la estrategia financiación del FEDER, la línea que hemos puesto aquí de servicios básicos a la población, pues hubiéramos utilizado ese dinero del FEDER, con lo cual hubiéramos dejado los 4 millones de euros del FEADER para el otro tipo de proyectos. Así que el argumento que plantea Antonio es absolutamente racional. Y yo lo que digo es, estoy de acuerdo con él, pero como no ha sido, no nos quejemos más. Vamos a ver cómo podemos modificarlo. Y tenemos dos vías. La primera, seguir pidiendo que si hay una modificación del programa de desarrollo rural o una modificación del programa regional de los programas operativos de todos los fondos, que levantemos la mano todos y que pidamos una estrategia plurifondo. Pero por otra parte, ahora nos queda otra alternativa, y es que cuando cada uno de estos ciudadanos vengan a la oficina, que no solamente se les ayude en la gestión del fondo LEADER FEADER, sino que si un proyecto recibe un 45% de inversión, puede ocurrir que parte de la inversión que va a hacer ese proyecto también tenga la posibilidad de obtener financiación del FEDER, pero a lo mejor en vez de Murcia, desde el FEDER del Ministerio. Y pongo un ejemplo. Y sigo con el proyecto de la construcción de una industria agroalimentaria. Si esa industria agroalimentaria resulta que quiere utilizar energías renovables para la ejecución de su proyecto, placas solares fotovoltaicas, molinos de viento, lo que sea, y resulta que en el momento en el que se presenta esta convocatoria, hay abierta una convocatoria desde el Ministerio que se subvenciona en un 35% la inversión en las placas solares. Pues en el estudio que se haga desde el Grupo de Acción Local para ayudar al desarrollo de esa idea, al ciudadano que viene con ese proyecto hay que decirle, mire, tiene usted la oportunidad de las placas pedir la solicitud de ayuda aquí. No vamos a hacer la solicitud de ayuda desde la oficina, pero sí le vamos a decir al ciudadano que tiene esa oportunidad, de manera que ese proyecto, no la estrategia, sino ese proyecto concreto, pues puede recibir sin ningún problema la financiación del FEDER para las placas y el resto de la financiación del LEADER, del FEADER, para el resto de la obra civil. Con lo cual, no hemos hecho el análisis del plurifondo en la estrategia, pero sí que podemos hacer esa función de plurifondo proyecto por proyecto. No dejemos de hacerlo y esperemos que si hay una modificación, todos pidamos a las instituciones correspondientes una estrategia plurifondo, porque realmente es interesante. Los temas, la clave es FEDER, hermano grande, hermano mayor, es el que se dedica casi todo al tema de las infraestructuras. Pues es cierto que como el LEADER financia muchas infraestructuras municipales, muchas de ellas que son muy interesantes y muy importantes para el desarrollo, si contáramos con el FEDER desde la oficina sería más fácil que pidiéndolas a Hacienda directamente. El Fondo Social Europeo es el que se dedica a los temas de formación. Toda la actividad de formación, de información, de dinamización, podríamos hacerla con el Fondo Social Europeo. De hecho, de nuevo ahora, proyecto por proyecto, también podemos pedir, cada uno de ustedes que quiera un proyecto de carácter social, puede pedir parte de la financiación al LEADER y parte de la financiación al Fondo Social Europeo. No existe incompatibilidad. Con lo cual, creo que, como digo, insisto, comparto la opinión de Antonio y planteo la nueva oportunidad de solicitar plurifondo proyecto por proyecto. Respecto al crédito, las fechas de apertura y los plazos, lo que vamos a pedir en esta nueva programación, Antonio, es que los proyectos nos traigan el cronograma de ejecución. Es decir, que nosotros cuando hagamos la concesión tengamos también un control presupuestario de cuándo vamos a necesitar conceder ese crédito. De manera que no solamente vamos a certificar que la obra se ha terminado, sino que se tiene que terminar también en tiempo. ¿A cambio de qué? A cambio de la libertad de tener la convocatoria y de que se puedan presentar los proyectos en cualquier momento. ¿Eso qué es lo que provocará? Pues provocará que si alguien viene con una idea simple, pues mire usted, yo quiero montar una industria de conserva para hacer mermelada, pero viene solamente con esa idea, no tiene nada más, ni sabe dónde lo va a hacer, ni sabe qué licencias necesita, no tiene nada más. Pues ese proyecto, si llega un mes antes de la convocatoria, es muy probable que no reciba el ok del grupo para presentarse a la convocatoria porque le falta desarrollarse.
¿Qué nos pasó en la programación anterior? Que se rellenaba la solicitud, se firmaba, se presentaba, se estudiaba, las notificaciones, 6 meses, y al final el proyecto, el último día del plazo de ejecución, decía, mire usted, renuncio. Y hemos tenido 200.000 euros reservados para ese tipo de proyectos. ¿Cómo vamos a evitar eso? Pues que entren al examen aquellos proyectos que realmente estén trabajados y sobre todo con respecto al control presupuestario, que nos den un cronograma. Las certificaciones o los pagos parciales, que no anticipo, pagos parciales, anticipo, podríamos haberlo hecho, pero el coste financiero para los ciudadanos de presentarnos un anticipo, la verdad es que al final nos complicaba la vida, porque para que te demos nosotros un anticipo tienes que presentar un aval del 110% del importe del proyecto por exigencia del reglamento. Entonces, la verdad es que no cuadraba, ¿no? Hemos entendido que era mejor la posibilidad de pagos parciales. En los pagos parciales, en una obra sí se ve claramente. Es decir, una certificación es cuando lleva un grado de ejecución, y en una obra el director del proyecto, el arquitecto, el ingeniero, te certifica que va ejecutado el 40 y tantos %. Entonces tú das el importe de la subvención en base a esa certificación. En otro tipo de proyectos donde no haya obra, sí que habrá alguna forma de que se justifique que se lleva ejecutado, pues si es una actividad de formación o de sensibilización, pues si se sabe que se van a utilizar coste hora o gastos de nómina, 10 nóminas o 10 salarios o no sé qué, pues cuando lleve 5 es porque ha alcanzado la mitad del proyecto, de lo que se ha concedido, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el hecho de tener un mayor control sobre el presupuesto va a ser importante tanto para los solicitantes como para los gestores. Y estoy de acuerdo contigo, y lo he dicho antes, Antonio, yo creo que en esta primera convocatoria creo que vamos a hacer una concesión prácticamente de la totalidad del crédito en el año 1. Estoy convencido porque estoy viendo mucha animación. Y eso, de alguna manera, puede ser perjudicial en el sentido de que quien hoy no tenga una idea muy clara, pues que llegue tarde al reparto de la tarta. Por eso hoy estoy aquí, para que la gente, cuando salga, se vaya a la oficina a trabajar la idea, a preguntar, a decir que cuando se hace el acta de no inicio, que empiece toda esa revolución para que cuando se abra la convocatoria y se marque una fecha de examen, el trabajo esté prácticamente hecho por parte de ustedes y del grupo. ¿Cuándo, más o menos, cuándo se va a abrir? Fechas aproximadas. Las bases reguladoras yo creo que van a estar terminadas, o sea, sí, no. Atentos todas las personas interesadas. Las bases reguladoras, que son la clave de la herramienta de juego en cualquier tema de subvenciones, yo creo que van a estar terminadas este mes. Confío en que esté terminada este mes, lo que implica, mi objetivo era que en este mes se abriera la convocatoria, pero viendo la fecha en la que estamos, no me puedo arriesgar a decir que van a estar en febrero. La convocatoria van a estar abiertas en febrero. Insisto, la convocatoria para presentación de solicitudes, la puerta de la oficina para presentar los proyectos, las ideas y empezar a trabajar, está abierta. Está clave que es la prontitud de la presentación de proyectos, con fundamento, como ha dicho muy bien Fernando. Vamos, que no nos falte cordelico, como dicen por ahí, que el que primero coge cordel no nunca le falta. Dígame. Buenos días. Joaquín. Primero, una queja de la situación que hemos tenido esta mañana con la luz, y segundo, que la reunión la podemos haber hecho perfectamente en el local del ayuntamiento, en el salón de pleno. Creo que allí hubiéramos estado mejor ubicados, mejor. No, eso es cuestión de gustos. A lo que voy. Yo soy Joaquín Cobarro, soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Casablanca y El Boquerón. Desde hace 3 años que hemos creado la asociación esta de vecinos. Mi primer objetivo fue pensar en la dinamización de la zona aquella rural. Para ello empecé a proponer algunos proyectos. Uno de ellos fue la adquisición de un terreno para construir una sede, una casa vecinal o una sede para la gente de allí.
para poder hacer actividades, etcétera, etcétera. Mi segundo proyecto fue la carretera del Boquerón, la A10. Y el tercer proyecto que llevo pendiente, que tengo ahora mismo en mano, es lo del agua potable, que también está en marcha. Y cuarto es otro proyecto que lo tengo que presentar al concejal correspondiente o a la persona correspondiente del ayuntamiento, que es sobre la instalación de antenas, de diversas antenas sobre internet, televisión, telecomunicaciones, etcétera, en general. Y ahí estamos. Yo quería preguntarle si el grupo de acción local tiene personas cualificadas para, en caso de que tengamos que hacer presión o a pedir ayuda ante la administración o ante el ayuntamiento, administración en general. Ahí nos pueden echar una mano o pueden echarnos esa mano que necesitamos, por ejemplo, las asociaciones que estamos así con pocos recursos, etc. Bueno, gracias, Joaquín. No sé si, porque no he estado en el ayuntamiento, no sé si estaríamos mejor allí o no, pero yo la verdad es que aquí tengo un poco de frío, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, esto tampoco es malo. Lo primero, decirte que la pedanía del Boquerón, en esta nueva programación, pertenece al Grupo de Acción Local del Nordeste, lo cual no tengo ningún inconveniente en contestarte todas las preguntas, porque la metodología es exactamente igual en cualquiera de los dos grupos, en este caso de la región de Murcia. Por cierto, tienes una pedanía en la que uno de los valores fundamentales que hemos detectado en el estudio y que yo personalmente conocía, porque también, entre otras cosas, me toca ser el responsable de la caza y la pesca en la región de Murcia, pertenece a la zona de la Sierra de la Pila, donde los valores cinegéticos de la parte de la umbría de la sierra al que pertenece vuestra pedanía es uno de los recursos más importantes que tenemos en la región en ese sector. Solamente una vez dicho esto, para regalarte el oído con lo bonito que es tu pedanía, decirte que el proyecto de la casa de carácter